soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy un poquito malita por si me lo oís en la voz, así que espero que el vídeo salga bien y no haya ningún inconveniente. Hoy os traigo el balance de mi medio año lector. También muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito nueva al canal. Ya somos 200 y pico. Voy a contestar en total a 11 premisas o 11 preguntas. Y primero quiero decir que no está siendo mi mejor año de lectura, porque ha habido lecturas buenas, pero tampoco siento que la mayoría de las lecturas me hayan encantado ni nada por el estilo, aunque tengo mucha fe en muchos libros que van a salir en la segunda mitad de año. Así que sin más dilación, la primera pregunta es mejor lectura de esta primera mitad del año. Y voy a hacer un poco de trampas y voy a elegir dos libros. Ellos es Dune, de Frank Herbert, que ya lo conocéis la mayoría de la gente, muchas de vosotras por la película. Esta es una novela que leí hace algunos meses y me encantó, sobre todo me resultó súper adictiva porque tiene una gran trama política y yo estaba súper enganchada. Es una novela que se publicó en el 1965, que yo pensaba que era más reciente, así que hace bastante tiempo. Empiezo por esto, es la mezcla perfecta entre la política y la trama política de Juego de Tronos y la ambientación de Quién te ama la muerte de Nerio Rocafort. ¿Por qué digo que me recuerda, por un lado, a la canción de Hielo y Fuego de George Martin, a Juego de Tronos? Porque tiene una trama muy política en la que tenemos distintas casas que luchan por el poder, tenemos una cofradía, tenemos al emperador, tenemos a la Bene Gesserit, es decir, hay distintos grupos en disputa política por el poder de este universo espacial futurista en el que se desarrolla Dune. Y por otro lado me recuerda a Quién teme a la muerte de Nerio Rocafort por toda esta ambientación de las dunas, el ambiente desértico y toda esta inspiración árabe y africana que tienen ambas novelas. Tenemos es una familia, a la familia Atreides, que es una de las grandes casas de este mundo, aunque hay distintos países. Los Atreides pertenecen a Caladan y por mandato del emperador tienen que irse a vivir a Acarris a gobernar este mundo, pero en este mundo ya existen otras poblaciones, los Harkonnen y los Fremen, que están en disputa entre ellos. Entonces vemos una novela en la que empieza a existir una disputa política entre los distintos poderes, puesto que en Arrakis existe un elemento fundamental para el mantenimiento de este universo galáctico, que es la especie, que es una especie que sirve para la magia y para distintas cuestiones del mundo, y los actores políticos disputan entre ellos en torno a esta cuestión. Además, la novela debate sobre cuestiones medioambientales, porque el mundo en el que se desarrolla en Arrakis, que también se denomina Dune, por eso el nombre de la novela, es un mundo en el que no existe prácticamente recursos naturales como el agua, es un mundo desértico. Y bueno, pues vivir allí es muy difícil y hay unas lógicas detrás en el mundo que vamos descubriendo a lo largo del libro. Y a mí lo que más me gustó básicamente fueron dos cosas. La primera, las mujeres del libro. Me encantan las Bene Gesserit, me encanta Jessica, es mi personaje favorito de la saga. Yo sé que a muchos les encanta Paul Atreides, que es un poco el elegido de la saga, etcétera, que es el que hace Timothée Chalamet, que lo siento, pero no me pega nada el actor para ese papel, pero bueno, eso aparte. Pero a mí quien más me gusta es Jessica y me encanta la trama de la Bene Gesserit, que no os quiero contar más porque tenéis que leer el libro. Pero si algo de lo que os he contado llama la atención, leedlo porque a mí me ha gustado muchísimo. Y el segundo libro que comparte podio con Dune es un libro publicado en 1995, que ya os he hablado de él, pero que ha llegado a España este año a través de la editorial Egales y de la traducción de Alberto Posa, y es Membranas de Chita Wei. Ya os he hablado muchísimo de este libro, así que brevemente, ¿de qué va Membranas? Membranas es una novela, como os decía, escrita en el 95 durante la crisis del SIDA, y esto es bastante importante. Es escrita por Chita Wei, que es un autor taiwanés, que también es importante, y es la trama de Momo, que es el personaje principal, que es una niña en un futuro distópico dentro de bastantes décadas, en el cual la supervivencia en la Tierra se ha hecho imposible por el calentamiento climático y vamos a vivir los seres humanos, o la mayoría de ellos, al fondo del mar. También en este mundo hay cyborg, en este mundo hay robots, y tenemos una trama en la que seguimos a Momo, nuestra personaje principal, que es tiene un centro de estética que, como entenderéis, es muy importante, y de cuidado de la piel, teniendo en cuenta lo que ocurre en este mundo, pues el cuidado de la piel es muy importante, y vamos viendo un poco su historia y cómo su vida
cobra un giro muy importante a partir de reencontrarse con su madre, con la cual se separó hace muchísimos años, y vamos viendo pinceladas de este mundo. A la vez vemos la vida de Momo, que es realmente lo importante de esta novela, puesto que esta es una novela de ciencia ficción, pero profundamente intimista, en la que lo importante es la historia de nuestro personaje principal, que es un personaje increíble, súper bien construido. Es una novela que te deja con un final bastante agridulce, es triste, pero de verdad, si os gusta la ciencia ficción intimista, dadle una oportunidad. La segunda premisa de este book tag es Mejor secuela, y es La República del Dragón de Rebecca Kwan, publicada por la editorial Hydra, que como sabéis es la segunda parte de La Guerra de la Amapola. Y la tercera parte os voy a hablar en otro apartado de este vídeo, así que no os cuento nada más. Pero bueno, La República del Dragón es un libro del que os puedo contar poco, porque evidentemente os haría spoiler del primer libro, pero sí os quiero contar que a mí en este libro me pasó un poco lo contrario que con el primer tomo. En el primer tomo a mí me gustó mucho más la primera mitad de La Guerra de la Amapola que la segunda mitad, y en este libro me gustó mucho más la segunda mitad que la primera, pero bueno, para gustos colorines. Os recomiendo completamente la saga. Os voy a contar un poco de qué va La Guerra de la Amapola. Como sabéis, Rebecca Kwan es una autora chino-estadounidense, y este libro está profundamente inspirado en la historia de China. Lo que vemos es a Ring, una adolescente que proviene de una de las provincias de un continente que se llama Nikan, que está muy inspirado en China, y viene de una de las provincias más pobres de este país. ¿Qué quiere Rim? Pues ella lucha al principio del libro por entrar en la Academia Militar de Sinegard, que es la academia militar más prestigiosa de este mundo. Bueno, es evidente que consigue entrar, porque si no, no habría libro, no os estoy haciendo spoilers. Y llega allí y al principio vamos viendo todo el folclore de este mundo y cómo la magia se desarrolla en torno al chamanismo y a unos dioses bastante perversos. No os puedo contar mucho más. Y en la segunda mitad es verdad que hay un giro muy drástico de los acontecimientos y la novela cambia bastante de tono, y sé que a mucha gente esto no le ha gustado, a mí me perturbó un poco, pero bueno, sigo pensando que es un librazo. Eso sí, sí os lo quería comentar, que se nota muchísimo el salto de calidad literaria de cómo escribe Rebecca Kwan en estos libros que escribe antes que Babel. Babel está infinitamente mejor escrito desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Bueno, La República del Dragón tiene un final increíble, la segunda mitad es estrepitosa. A los que os guste la fantasía bélica y también toda esta inspiración de magia asiática, os lo recomiendo 100%. En tercer lugar tenemos novedad que quiero leer, y os voy a salir un poco de, me voy a salir un poco de mi zona de confort, porque os voy a recomendar dos ensayos que yo también quiero leer y que os recomiendo porque estoy segura de que me van a gustar. Recomiendo en primer lugar El Informe, Trabajo intelectual y tristeza burocrática, de Remedios Zafra. Este es un libro que me interesa mucho porque habla de eso, de la tristeza burocrática y de las obligaciones burocráticas que tiene el trabajo académico. Mientras que la universidad y el trabajo académico, intelectual, investigador debería ser un trabajo bastante creativo para la gente que conozca este mundo, y para los que no os lo cuento, es un trabajo que tiene muchísima burocracia detrás. Yo ahora con la tesis doctoral me he dado cuenta de que la mitad del trabajo es burocracia. Y bueno, este libro reflexiona un poco sobre cómo esta burocracia impide la creación de trabajo original, creativo. Para quien no lo sepa, Remedios Zafra es una filósofa que trabaja en el CSIC. A mí me ha inspirado mucho de su trabajo todo lo que ha trabajado ella sobre feminismo digital, y este libro me interesa muchísimo. Yo creo que el título se inspira un poco en el proceso de Kafka, por esta idea del proceso del informe, como que me recuerda mucho, y además como el proceso lo que hace también de Kafka es reflexionar un poco sobre la burocracia y sobre cómo el mundo moderno rompe un poco con estas ideas imaginativas y es todo tan frío, tan deshumanizador, etcétera. Me imagino que Remedios Zafra se inspira en este título y tengo muchísimas ganas de leerlo. El segundo ensayo del que os quiero hablar, que curiosamente ambos libros que os comento en este apartado salieron los dos el 5 de mayo de 2024, que lo he descubierto mientras preparaba este vídeo, es Sodomitas, vagas y maleantes, historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca, de Miquel Herrán, más conocido en YouTube como El Puto Miquel. Los vídeos de YouTube del Puto Miquel. Si no lo conocéis, es un youtuber que él es arqueólogo, hizo una tesis doctoral en arqueología, y lo que hace es hacer divulgación científica en torno a temas históricos, arqueológicos,
con perspectiva LGTB y sobre todo, más que perspectiva LGTB, centrándose en lo queer, es decir, en las desviaciones que se salen fuera de la norma a lo largo de la historia. Y en este libro lo que hace es enseñarnos un poco toda la historia de España y dónde han estado las personas desviadas a lo largo de esta historia, rompiendo un poco con la idea de que las personas queer son una creación moderna, lo cual no hay nada más falso que eso y no han existido a lo largo de la historia. Este libro es muy importante y bueno, tengo muchísimas ganas de leer este ensayo, así que cuando lo lea, si lo leo pronto, os contaré. En cuarto lugar, os tengo que hablar del lanzamiento más esperado y bueno, no me voy a entretener mucho en esto porque ya os lo podéis imaginar, pero el lanzamiento más esperado para mí, a ver si puedo cogerlo, es el tercer libro de la Guerra de la Amapola. No me voy a extender mucho más. El tercer libro se llama El Dios en Llamas, sale el 2 de septiembre, lo saca la editorial Hydra. Encima el tercer libro es morado y va a quedar chulísimo con. En quinto lugar os vengo a hablar de mi mayor decepción, ya lo he comentado en otros vídeos, no creo que este libro sea malo, pero sí es verdad que he oído a muchísima gente hablar bien de este libro, muchísima gente que me ha dicho que me iba a encantar, además cuando me hablaban de una historia sureña, gótico sureña, en Estados Unidos, etcétera, pensaba que me iba a gustar mucho, pero me ha dejado un poco sin más. Todavía no me he animado a seguir leyendo los siguientes libros, puesto que este libro está publicado por fascículos. Ya sabéis perfectamente de qué os estoy hablando. Os estoy hablando de Blackwater y del tomo 1 que se llama La Riada, de Michael McDowell, que es un autor que murió hace bastantes años de SIDA y me parece muy importante recuperar su figura, eso no lo niego, pero a mí el libro me ha dejado un poco sin más. Se publicó originariamente en el año 83 y ahora Blackie Books lo ha recuperado en estas ediciones que son una pasada y que a mí me generaron muchísimo hype, pero que me ha dejado un poco sin más porque me habían dicho que iba a ser una novela súper feminista y reivindicativa y yo tengo un poco mis dudas con esto y porque en sí mismo la trama me generó un poco de curiosidad pero tampoco mucho. Es verdad que pienso que puede tener algo de adictiva, pero no sé si tiene algo más allá de que sea adictiva. Es verdad que la editorial es chulísima y os la recomiendo, y si os gusta un poco la premisa, que hablamos de una historia en la que nos vamos a un pueblo, de Alabama, en el cual de repente aparece una gran riada y en esa riada aparece una mujer desconocida que nadie en el pueblo sabe de dónde ha venido y se intenta unir a la familia más rica del pueblo que trabaja la madera y que son los Casqui y se va metiendo en esa familia y no sabemos muy bien por qué. Es verdad que a mucha gente le ha gustado porque el personaje de esta chica misteriosa le ha encantado, pero a mí tampoco me produjo nada. Tiene un poquito de cuestiones sobrenaturales, de magia, pero muy leve, un poquito mal rollera, pero tampoco es un libro que dé miedo, así que si os apetece leerlo, pero para mí ha sido una decepción. En sexto lugar os tengo que hablar de mi mayor sorpresa y creo que con este apartado tampoco tengo dudas y mi mayor sorpresa de lecturas en esta mitad de 2024 ha sido Monje y Robot de Becky Chambers. Este es un libro que publica Crononauta, que si no lo conocéis, Crononauta es una editorial sin ánimo de lucro de ciencia ficción diversa. Tienen libros muy buenos, os la recomiendo mucho. Además, si queréis apoyar a un proyecto sin ánimo de lucro, si os interesa algo de su catálogo, os recomiendo 100% que colaboréis en él. Yo me leí el libro en ebook porque lo cogí de la biblioteca, pero me muero por tenerlo en físico porque la edición es muy bonita y yo creo que está muy cuidada. Si no me equivoco, la traducción es de Carla Bataller, que suele traducir muchos de los libros, de los pocos libros que tenemos en español que tienen partes o la totalidad de los personajes son no binarias y entonces se escriben con la E, pero vamos, no hay ningún problema, o sea, no se produce ningún problema al leer libros que utilizan el género neutro, se lee perfectamente, no es ningún inconveniente. Y bueno, Monje y Robot está compuesto por dos novelas cortas o relatos cortos, no sé qué es exactamente, lo que se llama un ómnibus en el mundo de los libros. Y ya solo los títulos me encantan. El primero es Salmo por quienes se construyeron en la naturaleza y el segundo es Plegaria por la timidez de los árboles. Y bueno, es un libro súper bonito. ¿Por qué me ha sorprendido que me gustase tanto este libro? Porque una es negativa por naturaleza, una es un poco triste y un poco de distopías más que de utopías, y este libro es una utopía. Es una utopía futurista en la que hay una sinergia entre humanos y robots
y además muy ambientada en la naturaleza, y todas estas son premisas que en principio no son a mí lo que más me gustan, pero me ha encantado este libro. Es como una utopía ecológica y os cuento un poco la trama. En la trama seguimos a un monje que se llama Dex, en un mundo en el cual, os voy a hablar muy poquito de la trama porque si no os voy a hacer spoiler, porque no es un libro muy largo, que no lo he dicho, es una novela más bien corta. Eh, pero como os decía, estamos en un mundo en el cual en un momento dado las máquinas deciden, y los humanos lo aceptan sin ningún problema, separarse del mundo humano después de lo que se llama la época de las fábricas, que esto me encanta. Es decir, nosotros estamos durante mucho tiempo explotando a las máquinas y en un momento dado las máquinas deciden separarse de los humanos, pero de una manera muy pacífica, y los humanos incluso se sienten mal por haber esclavizado a las máquinas durante este tiempo, y durante 2 siglos no hay conexión entre las máquinas y los seres humanos, y en un momento dado nuestro personaje principal, Dex, se encuentra con un robot que es Onfalina, y vamos viendo la relación entre ambos. Es una novela súper bonita, las descripciones, porque este mundo utópico no es solo utópico en términos de la relación entre la máquina y los seres humanos, sino que también los seres humanos tenemos una relación distinta con la naturaleza, en la que respetamos al resto de los seres vivos del mundo en el que vivimos. También hay relaciones distintas entre nosotros, hay distintos tipos de relaciones, hay personas con género neutro sin ningún problema, se vive la sexualidad de otra manera, es decir, es una utopía desde muchos puntos de vista. Bueno, lo que vemos a lo largo del libro es un poco cómo es la relación entre Dex y Onfalina, y cómo ambos tienen determinadas visiones de cómo es el otro, y cómo sus visiones se van cayendo poco a poco. Me explico, sobre todo de la parte de Dex a Onfalina, tiene determinadas predisposiciones de cómo son las máquinas, de cómo piensan, etcétera. Y Onfalina le va demostrando que el mundo no es tan así, y a la vez Onfalina problematiza cuestiones humanas que le va costando Dex. La problematización se hace siempre en base de diálogos entre Dex y Onfalina, que son buenísimos. Podríamos decir que este no es un libro en que pase gran cosa, o sea, lo importante no es la trama en términos de fui a un viaje, la otra punta del mundo y descubrí el mal. No estamos hablando de un libro de ciencia ficción de este tipo, es una ciencia ficción intimista en la que para mí lo importante son los diálogos existencialistas entre el monje y el robot. Y bueno, ya la premisa me parece increíble, porque las que me conocéis sabéis que me encantan el estudio de las religiones, y todo lo que tenga que ver con ciencia ficción me encanta. Pienso que es muy importante que tengamos utopías, nos faltan utopías en este mundo, las necesitamos, son imprescindibles, tenemos que pensar que otro mundo es posible, y creo que Becky Chambers y Crononauta nos lo regalan, así que si os apetece una historia que os deje calentitos, que os haga parar un poco de este mundo acelerado, y una utopía, pues os la recomiendo 100%. La séptima pregunta es: ¿nuevo autor, autora o autores favorito? La verdad es que se me complica un poco, porque hay muchos libros que he leído de autores que ya había leído antes y que ya me gustaban mucho, entonces no serían nuevos autores. Quizás podría decir a Chitaway de Membrana, pero es verdad que solo he leído un libro de él, entonces quizás se queda un poco cojo, pero bueno, podría nombrarle a él, podría nombrar a Rebecca Kwan, podría nombrar a Deli Clark, pero bueno, son autores que ya he leído antes, entonces esta premisa voy a pasar muy rápido. Y en octavo lugar tenemos nuevo personaje favorito. Y bueno, este nuevo personaje favorito lo tenía bastante claro desde que leí la premisa, y es Sadie de Rinchout. Rinchout, o Nuestro Cántico, que es una novela corta publicada por Obscura de Deli Clark, que es un autor negro de ciencia ficción y fantasía, que yo ya he leído otras cosas publicadas por la editorial Duerme Vela de él, pero yo creo que este libro es el que más me ha gustado. Bueno, aquí está todo marcado porque hay reflexiones muy interesantes. ¿De qué va este libro? Pues en este libro tenemos un futuro distópico, bueno, ni siquiera es un futuro, más bien es un presente distópico en Estados Unidos, en el cual el Ku Klux Klan tiene mucho poder, y nuestras personajes principales son 3 mujeres negras, una de ellas Sadie, mi nuevo personaje favorito, que son cazamonstruos y se dedican a matar a estos monstruos del Ku Klux Klan, que se llama Ku Klux, si no me equivoco, los monstruos concretamente. Y bueno, es una novela súper imaginativa. A Deli Clark siempre le encanta meter un montón de personajes fantásticos en sus novelas, de estos hay muchos y muy variados. Y me encantan las 3 mujeres.
caza monstruos, o sea, pero Sadie es la mejor porque es este personaje que, o sea, las tres son adolescentes o por lo menos son bastante jóvenes, y Sadie es este personaje que parece muy... son muy carismáticas las tres, pero es este personaje que parece muy inocente, pero que en el fondo cada vez que dice algo está desvelándonos algo de la verdad de este mundo, o nos está diciendo algo que parece muchísimo más importante y revelador de lo que en un primer lugar podría parecer. Y bueno, es un personaje que me encanta. Si leéis la novela os va a encantar Sadie, o sea, no tengo ninguna duda, la vais a amar. No os puedo hacer spoiler, así que no os puedo decir más. Pero este libro es una pasada, es uno de los libros cortos más adictivos que he leído. Tiene, como os contaba, todo este componente mágico, es una novela súper entretenida porque lo que vemos es un conjunto de personas negras que tratan de luchar contra estos monstruos del Ku Klux Klan, que además sacan la fuerza de su magia de la película El nacimiento de una nación, que como sabéis es una de las películas que ha tenido uno de los mayores avances tecnológicos de su época, pero también una de las películas más racistas y coloniales de la historia. Es que vemos todo este mundo mágico tan interesante y todos estos monstruos y tal, vemos reflexiones sobre África, sobre las personas negras que viven en Estados Unidos. Además, el estilo de hablar de algunos personajes se basan en algunos pueblos estadounidenses concretos, entonces la traducción está escrita de una manera distinta. Bueno, también felicitar a la persona que ha hecho la traducción, perdón que no lo he dicho, a Raúl García Campos. La cultura en la que se basa este libro es la cultura Gullah Geechee, y os recomiendo 100% que si no la conocéis como yo no la conocía, busquéis en internet información sobre ella. Y esta es una novela de fantasía, pero también tiene muchísimos tintes históricos. A mí lo que me pasaba con Deli Clark es que cada vez que leía una referencia, como sabía que esta posiblemente existía en la realidad, me iba a Wikipedia a buscar información al respecto. Y bueno, claramente que no lo he dicho, es una crítica al racismo, al colonialismo, y aunque es una novela de fantasía, nos desvela muchísima realidad sobre la opresión y la esclavitud que sigue perviviendo en nuestras sociedades. En noveno lugar, el libro que me ha hecho llorar, y Solaris de Stanislaw Lem, que la traducción es de Joanna Orzechowska, y os recomiendo esta edición que nos trae insólita porque además es la primera vez que esta obra se traduce del polaco. ¿Y por qué me hizo llorar Solaris? Me hizo llorar de angustia, porque su personaje principal pasa una situación que es que no me gustaría nada vivir y que solo de ponerme en su piel me hacía llorar. Y Solaris es una novela de ciencia ficción en la cual los personajes de la Tierra están un poco obsesionados con un mundo que se llama Solaris desde hace muchísimas décadas. Y bueno, gran parte de la novela se trata de hablarnos de los tratados, las distintas investigaciones, los distintos científicos que han visitado este planeta y lo que han ido descubriendo las distintas teorías, etc. En este sentido tiene una parte de ciencia ficción un poco dura que a mí no me ha gustado porque no me gusta mucho ese rollo. Pero luego tiene otra parte que es la vida personal de nuestro personaje principal, Kelvin, que llega a este mundo, a Solaris, a investigar un poco el mundo. Él, si no me equivoco, es psicólogo, pero cuando llega allí, la gente que se supone que le iba a recibir no está, toda la nave o la zona a la que llega está todo roto, tal, y bueno, empieza siendo un poco una novela de misterio, aunque luego va desvariando un poco. Yo pienso que el inicio es muy potente y que luego se va desvirtuando un poco porque la parte de ciencia ficción dura yo creo que a cualquiera se le hace un poco pesada. Pero luego este personaje se va a encontrar con los alienígenas. Y bueno, para quienes hayáis visto las películas, sabéis que muchas veces se ha interpretado como una historia de amor, pero esto no es una historia de amor. O sea, lo que sufre este hombre es terrible, vive una situación súper angustiosa, que quizás no todo el mundo le ha hecho llorar este libro, pero es que a mí me generaba mucha angustia el personaje principal. Pero bueno, es una obra que os recomiendo si os gusta la ciencia ficción dura. La novela se publicó en el año 1972, o sea, hace bastantes años. Pero bueno, esta edición de Insólita Nueva es chulísima, la recomiendo, pero quizás lloráis como yo. En último lugar, el libro más bonito que he leído esta mitad del año, y es La espera de Keum Suk Gendry Kim, espero decirlo bien, por favor, no me matéis, que la traduce Hu Hasun, no sé. Espera es para mí el libro más bonito porque la historia, bueno, más que bonita es triste, pero las ilustraciones de su interior son chulísimas. Me gustó mucho, es una novela gráfica
que nos habla de esas familias que sufrieron la separación de sus familiares durante la división de las Coreas. Es un libro que yo creo que es importante porque vuelve a poner sobre la mesa el sufrimiento de muchísima gente cuando se dividió Corea y cómo otros países se entrometieron en la realidad de este país, y también hace cierta crítica, o por lo menos expone la manera en la que Cruz Roja ha unido a muy pocas familias, porque se separaron muchas familias y solo se han podido reunificar unas pocas, pero como Cruz Roja dio la posibilidad de unir a familias que se quedó una parte en el norte y otra en el sur de Corea, pero como esta unificación fue insuficiente, fue muy corta en plazo, todas debemos hacer que no se olvide el sufrimiento de esta gente, de una realidad que nos podía haber tocado cualquiera y de una cosa tan dura como que te separen de tu familia, y además contada a partir de esta novela gráfica tan bonita. Y por último, la premisa número 11, libro que quiero leer antes de que se acabe el año. Y aquí os voy a poner 3 libros, porque me he venido arriba. Es el tercer libro de la Guerra de la Amapola, que se llamaba El Dios en Llamas, que sale el 2 de septiembre en la editorial Hydra. En segundo lugar, el segundo libro que quiero leer antes de que acabe el año es el tercer libro de la trilogía de Tesalia, que publica en España Duelme Vela y que son de Hugh Balton. Estos dos libros, los dos primeros libros, perdón, de esta trilogía ya están publicados, como veis, son chulísimos, son de los libros más bonitos que yo tengo. El tercero, que va a salir en noviembre de 2024, todavía no sabemos el día, se llama Necesidad. Quiero decir que es verdad que para mí el primer libro es muchísimo mejor que el segundo libro, estoy de acuerdo con otra gente que ha dicho lo mismo, pero yo sigo teniendo hype por leer el tercero. Encima en el tercero he leído que hay también alienígenas, o sea, Hugh Balton es probablemente la persona con más imaginación de este universo. La justa nos lleva a un mundo en el cual los dioses griegos Atenea y Apolo quieren irse a vivir con los humanos, y Atenea está loca por la República de Platón y la figura de Platón, y decide hacer en una isla de Grecia la República de Platón, cogiendo distintos filósofos de distintas eras de la historia y niños esclavos. Y tratan de replicar la República de Platón a partir de los ideales que escribe Platón en la República. Platón no tenía mucha idea de cómo iban a salir las cosas. ¿Qué pasa con esta historia? Que me flipó porque es una novela súper original. A mí siempre me ha gustado la filosofía, se la recomiendo mucho a la gente que le gusta la filosofía y la fantasía. Y además tenemos una problematización también un poco al estilo de Monje y Robot, de los robots que hacen un poco el trabajo que en otros momentos históricos hacen los esclavos. El personaje principal, que es Sócrates, que es un personaje increíble, súper mordaz, como sabéis, que critica mucho a Platón, y bueno, es una novela de fantasía que probablemente os esté volando la cabeza todo lo que os estoy contando, pero es una novela súper original. Si os gusta la filosofía o algo de lo que os he contado, leedla. También se tratan temas como el consentimiento, como el amor, como el consentimiento sexual, como el amor, como la niñez, la esclavitud. ¿Qué pasa con el segundo libro? Que yo creo que el primer libro, la premisa de la República de Platón en una isla, es increíble. Y el segundo libro no se centra en esta isla, sino que salimos de la isla y es más como una especie de novela de viaje basada en uno de los personajes principales, y además otros personajes que estaban en esta primera parte, que eran increíbles, no aparecen en la segunda. Entonces yo creo que por eso hay un salto cualitativo en el que a mí me gusta mucho más la primera. Me encantó, es más que la segunda. Por último, el tercer libro que quiero leer sí o sí a final de año, y estoy segura de que mucha gente está conmigo, es... ¡Ay! Este libro pesa, vamos, muchísimo. Es el quinto libro de El Archivo de las Tormentas. Os estoy enseñando el cuarto, que es El Ritmo de la Guerra, que ya era el libro más largo que nos traía Brandon Sanderson de la saga de El Archivo de las Tormentas. Bueno, pues el que viene, que se publica el 9 de diciembre y se llama Viento y Verdad, todavía más largo. O sea, este libro... no sé cuántas páginas tiene, es que cuesta hasta moverlo, tiene como 1300 algo, pues el siguiente tiene 1400 páginas. Fantasía, épica, con un sistema de magia bastante guay basado en los Spren, y hay un montón de vídeos por ahí de Brandon Sanderson, así que si queréis información sobre él, buscarla en cualquier otro canal. Sería todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, suscribiros, dadle a la campanita, compartirlo con vuestros amigos, amigas.
Y bueno, dejadme en comentarios, sobre todo quiero saberlo, cuál ha sido vuestra mejor lectura de 2024, por si me animo yo también a leerla, y si queréis contarme vuestras mayores decepciones, las novedades que más ganas tenéis de leer en este 2024, lo que queráis, ya sabéis que siempre os leo en comentarios y os contesto, así que adiós.